Ok, grabando. Les voy entonces a compartir pantalla. Listo, me confirman por favor, ya se ve mi pantalla, me escuchan bien, todo marchando. Sí, profe. Gracias, Zuli. Perfecto, Sí, muchas Señor. gracias, Jorge. Gracias. Listo, Nicolás, gracias. profe, yo lo escucho bien, Gracias, Juan pero Manuel. no ¿No ven mi pantalla? veo, no veo, no señor. Pues digamos ahí se ve, lo que pasa es que todavía no ha proyectado lo que nos va a dar en la guía. Ah, sí, Vea sí, que sí, sea eso. pero ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve mi pantalla. Si cambio aquí de ventana, ya lo ven, ¿no? Sí, señor. Listo. Juan Manuel, de todas maneras, si en algún momento, pues no ves, ya sabe, ¿no? Ya lo hemos dicho en un par de ocasiones. Si todo el mundo la está viendo y de pronto usted no ve la pantalla, mi recomendación es salga de la llamada un momento y vuelva a ingresar. Normalmente eso resuelve el tema, porque sí, muchas veces, o si se queda en negro la pantalla. Si me empiezan a escuchar mal, me dicen. Si son varios, pues será mi conexión y tendré que ver cómo lo resuelvo. Si es solo uno de ustedes, pues entonces también mirar si es su conexión. Entonces, bueno, si ya ven mi pantalla, ya les Ah, envié. listo, profe. Vale, gracias, Juan Manuel. Ya les envié por el grupo de WhatsApp la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Guía enfocada en el tema de escalas. Entonces, ¿qué es lo que la guía dice? Voy a explicarles lo que la guía, lo mismo que la guía les dice paso a paso y resolvemos un par de los 9 ejercicios que están ahí planteados, plasmados en la guía, como para dejar el tema lo más claro posible. Pero esto creo que no es tan difícil. Al final habrá más bien una invitación, ya que por su cuenta hagan una tareita que va a quedar pendiente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la guía nos dice? Dice que las escalas son un indicador que nos muestra cuántas veces he reducido o ampliado un objeto para poderlo representar. Y si bien en su caso cuando hablamos, bueno, no, en su caso no, digamos que normalmente cuando uno habla de escalas piensa en planos, pero pues los modelos también van a escala, ¿no? Modelos, prototipos, maquetas, también pueden hacerse a escala. Así que la guía no habla específicamente de dibujo, sino de representación. Entendiendo esa palabra representar como mostrarle a usted algo, ¿no? Cuando yo puedo representar algo, por ejemplo, en un dibujo, puedo representar algo con una figura, puedo representar algo con un texto o incluso yo puedo representar a alguien. Pero si hablo de que yo voy a representar a alguien es porque le voy a mostrar a usted la opinión de ese alguien en palabras mías, digamos en mi boca, en mi presencia, pero voy a representar la opinión de otro, es decir, voy a mostrarle a usted esa opinión de otro. Entonces, cuando hablamos de escala, por eso aquí habla de representado, representado, y por otro lado de unidades o medidas reales. Entonces, ¿qué es lo que la guía me dice? Me dice que la escala normalmente se va a ver o va a presentarse de la siguiente forma. Un valor, dos puntos y otro valor. O también puede presentarse como un valor, slash y otro valor. Resulta que ese valor, por defecto en dibujo técnico y en general cuando hablamos de escalas, normalmente las escalas hacen referencia a un valor seguido o iniciando por un uno. Es decir, lo habitual, si ustedes, y aquí todos ustedes seguramente han visto en algún momento escalas, todo lo habitual será ver, por ejemplo, escala 1.10, 1.20, 1.50 o 2.1, 5.1. Entonces, en algún lado de la convención aparece el uno, ya sea al principio o al final, a la izquierda o a la derecha, pero normalmente aparece el uno. Eso simplemente es por estandarización, pero yo podría decir que la escala de un objeto es 6, 2.30. ¿Sí? Eso sería válido.
Esto sería válido matemáticamente como una representación de una escala. ¿Por qué? Aclaremos qué es lo que significan estos numeritos que están aquí. La guía lo dice. Dice que cuando encontramos una escala, voy a poner aquí dos distintas, por ejemplo, 1,50 y 10,1. Dice que lo que encontramos al lado izquierdo de la guía se refiere a las unidades representadas. Mientras que el dato que aparece al lado derecho se refiere, vamos a mover esto para acá, se refiere a las unidades reales. Unidades reales. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer caso yo estaría diciendo, por ejemplo, que estoy representando con una unidad 50 unidades reales del objeto. Que si el objeto mide 50 centímetros, yo lo estoy representando con un solo centímetro. Que si el objeto mide 50 metros, yo lo estoy representando con un solo metro. ¿Sí? O, por el contrario, que si el objeto mide 1 centímetro, yo lo estoy representando en 10. O que si mide 1 metro, lo estoy representando en 10 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hacemos uso de ese 1, si este 1 aparece al lado izquierdo o inicia la convención de la escala, quiere decir que estamos en una escala de reducción o de ampliación. ¿Qué opinan? De reducción. Yo creo que ampliación, profe, ¿Por qué crees que porque es es más, ampliación? porque es más alto el número. Pero mira bien lo que dice a un lado y a otro. Al lado derecho tenemos las unidades reales y al lado izquierdo las unidades representadas. Es reducción. Es Reducción. reducción. Correcto, sí señora. Es reducción. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que si el objeto mide 50 metros, yo lo voy a representar en un solo metro. Lo voy a reducir a un solo metro para representarlo. Realmente mide 50, pero yo lo voy a representar en 1. Por consiguiente, la otra escala que está aquí indicada es una escala de ampliación, porque el objeto realmente mide una unidad, mide 1 centímetro, mide 1 metro, mide 1 milímetro, pero yo lo voy a representar 10 veces más grande. Unidades representadas 10. Entonces, si mide 1 centímetro, yo lo voy a representar de 10. Si mide 1 milímetro, yo lo voy a representar de 10 milímetros. Si mide 1 metro, lo voy a representar en 10 metros. Repito, representar, no hablaré solo de dibujar, porque la escala hace referencia a muchos otros tipos de documentación, de prototipado, en fin. Entonces, pues no voy a hablar aquí exclusivamente de dibujo. Por consiguiente, en esta escala, que no es normal, no es una escala normalizada y creo que jamás la van a ver ustedes en ningún lado, estaría hablando de una escala de reducción o de ampliación. Esta sería una escala de reducción Reducción. o de ampliación. Reducción. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Será de reducción o será de ampliación? ¿Ni idea? Reducción también. Reducción también, sí señor. Y sí señora. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el objeto mide 30 unidades, 30 milímetros. Y yo esos 30 milímetros los voy a representar solo en 6 milímetros, por ejemplo. O mide 30 centímetros, pero yo lo voy a representar en solo 6. Lo voy a reducir. Esto sería exactamente igual a decir escala 1, 5. 1, 5. 36 por 5, 30, sí. Sería exactamente igual, la misma cosa. Estas dos cosas, estos dos valores son iguales cuando hablamos de escala. Una escala 630 es exactamente igual a una escala 1,5. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahora vamos a aclarar y ya les aclaro por qué esta escala 630 jamás la van a ver en ninguna parte. Entonces, bien, si entendemos ya que ese valor, ese símbolo, lo que está indicándome es cuántas veces estoy reduciendo o ampliando el objeto que está ahí representado. Entonces ahora sí veamos por qué esto de las escalas.
Las escalas suceden, digamos, en representación debido a que por X o Y circunstancia el objeto no puede ser representado en su tamaño real. Ejemplo, si yo soy arquitecto y estoy diseñando un espacio X, ese espacio supongamos que mide 8 metros por 8 metros. Tiene 48 metros cuadrados de área, 8 metros por un lado, 8 metros por el otro. Yo necesito representar eso en unos planos para poderle mostrar al cliente, para poderle entregar a la gente que va a construir, para poder llevar a la curaduría, para lo que sea. Necesito representar. Obviamente yo no puedo tener el espacio ahí, el terreno de 8 por 8 metros para poderle mostrar al cliente qué es lo que pienso hacer. No, tengo que poderle mostrar de otra manera. Entonces voy a representar ese espacio en un plano. El plano tendrá un tamaño que obviamente nunca va a alcanzar el tamaño del lote, ¿no? Entonces tengo que reducir el tamaño de ese lote para poderlo representar en esos planos. O pensemos en una figurita de una estatua, cualquiera, una figurita de la Estatua de la Libertad, una figurita de la Torre Eiffel. Obviamente esas figuritas simplemente son representaciones de esos objetos reales, pero muchísimo más pequeñas, ¿no? Reducidas, escaladas. Ahora, ¿cómo hago para entender cuántas veces o las equivalencias cuando estoy hablando de una escala de reducción o una de ampliación? Hay varias maneras y yo voy a mostrarles a ustedes un par de ellas, pero nos vamos a centrar en la misma que veníamos trabajando ya, en la regla de 3. Vamos a trabajar especialmente con regla de 3. Entonces les muestro el caso primero en el que con una simple suma o resta o multiplicación o división de fracciones me va a ser posible. Si yo digo, por ejemplo, que el objeto mide, si yo dijera que tengo un objeto que mide, por decir algo, 30 metros, y lo voy a representar a una escala 1.15, por decir algo, a escala 1.15. Entonces, ¿cuánto quedaría midiendo el objeto? Un objeto que mide 30 metros a escala 1.15. Resulta que, así como les decía que esto puede aparecer con 2 puntos o puede aparecer con slash, es porque esto finalmente sí es una división. Este 1.15 es igual a 1 sobre 15, es decir, a una quinceava parte. Eso quiere decir que yo perfectamente podría decir que para encontrar la medida de cuánto va a quedar midiendo un objeto que mide 30 metros a escala 1.15, yo perfectamente podría hacer esto. Podría decir, esto es exactamente igual a 30 dividido 15, que es igual a 2, ¿cierto? Entonces va a quedar midiendo 2 metros. Ese objeto va a quedar midiendo 2 metros a escala 1.15. Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión tan fácil? Porque aquí voy a hacer una simple multiplicación de fracciones. En fracciones, ¿cómo puedo expresar el 30? ¿Cómo expresaríamos 30 en fracción? ¿Cómo expresaríamos 30 unidades en fracción? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Se acuerdan de ese tema de fraccionarios? ¿O ya hace mucho lo vieron? Profe, hace mucho lo vimos, Un 30. la verdad. ¿Que el que lo vio hace más pronto fue hace 20 años? Sí, todos somos veteranos, profe. Ah, sí, sí, aquí nos incluimos todos, sí, señor. Yo este tema de las fracciones lo vi que corría el año 91, ¿sí? Estamos hablando de hace algunas décadas nomás. 10 quintos. No, 10 quintos es igual a 2. ¿Sí? Si yo digo 10 quintos, esto es exactamente igual a, si dividimos esto en 5, 10 dividido 5 es 2, 2 dividido 5 es 1, lo cual es igual a 2. 10 quintos es 2. ¿Sí? Simplificando, ¿no? ¿Recuerdan eso de simplificar? Es que este tema lo vamos a tener que ver aquí. Esto de simplificar, de si yo tengo una fracción y miro cómo la puedo simplificar, lo primero que uno hace es mirar si la puede dividir por 2. En este caso no es divisible por 2 el 5, no para que me dé un entero,
Entonces por 3, no, ninguno de los dos es divisible por 3, por 4 tampoco, por 5, por 5 sí, 10 dividido 5, 2, 5 dividido 5, 1, y 2 sobre 1, esto es igual a 2 enteros, o sea, a 2. Entonces esa es una forma de simplificar. Pero bueno, ¿por qué decir que 30 por un quinceavo es igual a 30 sobre 15? Es por lo siguiente. Cuando vamos a multiplicar fracciones, si yo quiero representar 30 enteros como fracción, eso será 30 enteros, 30 sobre 1, porque todo número dividido por 1 da igual. Así como todo número multiplicado por 1 da igual, 30 sobre 1 pues es 30. Entonces, esas 30 unidades las convertí en una fracción. 30 sobre 1, 30 enteros. Y eso lo voy a multiplicar por la escala 1 sobre 15, un quinceavo. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno multiplica fracciones? ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? ¿Quién me recuerda? En cruz, profe. No, no señor. ¿Se acuerdan que esto es numerador y esto es perdón, esto es, bueno, divisor y dividendo, ¿no? O numerador y denominador. ¿Se multiplican los dos de arriba y los dos de abajo aparte? Se multiplican los dos de arriba y se multiplican los dos de abajo. Esto es exactamente igual a 30 por 1, 30. 15 por 1 o 1 por 15, 15. Y simplificamos. 30 quinceavos, eso quiere decir 30 dividido 15. Si yo digo 30 dividido 15 es 2. Pero si vamos a simplificar, pues lo mismo que en el caso anterior. Voy a simplificar por 5, que es un común divisor. Entonces, por 5, 30 dividido 5 da 6. 15 dividido 5 da 3, 6 tercios, lo cual es exactamente igual a 6 dividido 3, 2, 3 dividido 3, 1, 2 enteros, lo cual es igual a 2. Ahí he hecho una multiplicación de fracciones y la simplifiqué. ¿Sí? 30 enteros por un quinceavo igual a 30 sobre 15, que es igual a 6 tercios, que es igual a 2 enteros, que es igual a 2. Es una multiplicación de fracciones. ¿Sí? Entonces yo ya puedo decir que si ese objeto mide 30 metros y lo voy a representar a escala 1:15, finalmente la representación va a quedar midiendo 2 metros. Es una forma. Igual, si por ejemplo me dijeran, el objeto, ahora pensemos en una escala de ampliación, y me dijeran, el objeto mide, vamos a ponerlo aquí en texto, entonces el objeto mide 3 milímetros y lo vamos a representar a una escala, supongamos 25:1. 25:1. Entonces, ¿cuánto queda midiendo? Misma operación. 3, perdón. Entonces tenemos 3 enteros, ¿cierto? 3 sobre 1. Y eso lo multiplicamos por 25 sobre 1. 25 enteros, ¿sí? Por la escala es 25:1, escala de ampliación. Esto quiere decir que esto es igual a 25 por 3, 75 sobre 1, lo cual es igual a 75. Respuesta: si el objeto mide 3 milímetros y yo lo voy a representar a escala 25:1, el objeto va a quedar midiendo 75 milímetros en la representación. 75 milímetros, o sea, 7,5 centímetros. ¿Sí? En la representación. ¿Listo? Porque es una escala de ampliación. Recuerden que podemos dejarlo de esta manera. Si el número mayor, porque como les digo, normalmente vamos a encontrar un 1. Digamos, esto es lo normal. Pero también les dije que es válido si yo expreso la escala matemáticamente. No en dibujo, no en producción. Digamos que en esos aspectos yo no puedo usar una escala que no tenga el 1. Pero matemáticamente, sí, yo matemáticamente puedo decir, eso va a tener escala 5, 17. ¿Sí? 5, 17. Y este es un valor de escala válido en matemáticas. Así como también podría usar fracciones. Yo podría decir esto, la escala es 5, 21,78. Es válido. Es válido y matemáticamente puedo encontrar respuestas. Pero esto jamás lo van a ver en un plano. Ni van a ver una escala, un carrito, por ejemplo, esos carritos de juguete. Los carritos de juguete vienen con escala, ¿no? Entonces dice escala 1.16, escala 1.20, escala 1.8, escala 1 no sé qué.
Jamás ustedes van a ver un carrito de juguete o ningún objeto que por algún lado represente su escala. Uno, sin un uno, y dos, muchísimo menos con una expresión con decimales. ¿Sí? Eso no se ve porque ya les explico el por qué, pero sería, repito, matemáticamente válido. Entonces, ¿por qué no se ven escalas de este tipo? Porque con el tema de las escalas se normalizaron, especialmente cuando nos referimos a dibujo técnico, gracias a una herramienta llamada escalímetro. El escalímetro es, veamos aquí imágenes de tamaño grande, el escalímetro es esta regleta, ¿sí? Que ustedes la deben haber visto en muchas papelerías, ¿no? Esta regletita que viene en triángulo. Esta regleta tiene 6 distintas escalas que se convierten en 18 distintas escalas. ¿Por qué? Porque hablar de escala 1.50 es exactamente igual a hablar de escala 1.5, que es igual a hablar de escala 1.500, por ejemplo. Solamente cambiaría la unidad. Si aquí me dice, por ejemplo, que esto está en metros a escala 1.50, si pasáramos eso a escala 1.5, esos metros se me vuelven centímetros. Y si lo pasáramos a escala 1.500, esos metros se me vuelven decámetros. Pero es válido. O sea, puedo medir con ella. Porque esto me gustaría enseñarse, pero no sé, algún día que nos veamos en persona les enseño a usar el escalímetro. Aunque igual ustedes obviamente van a aprender a usar eso en dibujo técnico o en, no sé, de pronto también en control de calidad también tengan que trabajar con escalímetros porque digamos que son las áreas donde normalmente se mide, en interpretación de planos, en control de calidad, aquí en matemáticas y bueno, digamos que áreas dentro de las que ustedes ven como áreas de formación, ¿no? Porque pues ustedes van a tener que medir muchísimas veces en el ejercicio profesional. Entonces, bueno, esta escala 1.50, por otro lado está la escala 1.125, que esta es la única que posiblemente, si esto lo pasáramos a centímetros, en lugar de metros lo pasáramos a centímetros, tendría un decimal, porque sería igual a la escala 1.12,5. ¿Sí? Es una escala rara. Normalmente la escala 1.125 de por sí es rara, porque quien haya visto planos en algún momento, que yo estoy casi seguro que, si no todos, la mayoría de ustedes en algún momento se ha enfrentado a un plano. Los planos normalmente ven a escala 1.10, 1.20, 1.50, 1.100, 1.200, 1.150, pero a escala 1.125 eso es rarísimo, pero bueno, el escalímetro la tiene. Por acá tendrá otra que será 1.20, tendrá 1.30, tendrá 1.100, tendrá 1.15, entonces viene con esas. O también viene en otra presentación los escalímetros, que son unas regletitas que vienen en abanico que no encuentro aquí. ¿Dónde están? Ahora me perdieron, no me aparece ninguna representación de ese es este. Este es el otro escalímetro. Entonces es una regleta. Y vienen más escalas, ¿no? Porque pues estos a veces vienen de 5, 6, 7 regletitas y cada una tiene 2 escalas. Que, repito, esas dos se convierten a su vez en 4 o en 6. Entonces, por ejemplo, acá está 1.250, que es la misma 1.25. Tenemos 1.75, que es la misma 1.750. 1.40 o 1.400, 1.50, 1.500, 1.20, 1.200, 1.10 o 1.100, 1.150 o 1.15. Entonces, bueno, ahí vienen varias escalas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si a mí me entregan un plano, estoy haciendo los planos para la construcción de ese predio o hice los planos para la fabricación de un mueble X o de cualquier tipo de producto, y me olvidé en el plano de acotar un espacio específico, un espacio cualquiera, pero como debe ser, de acuerdo a la normativa, indiqué en el plano la escala, pues entonces la persona que esté leyendo ese plano pues va a tenerla relativamente fácil, porque lo único que va a necesitar es ver cuál es la escala, medir lo que no está indicado en el plano. Permítanme un segundo, por favor. Un segundito, discúlpenme.
Ya, disculpen. Entonces les decía que si quien vaya a fabricar, construir, quien esté leyendo el plano dice, bueno, aquí no me dieron la medida de, qué sé yo, de esta cubierta. ¿Sí? Por alguna razón, no me dio la medida, que sí está, ¿no? Que es 9,55, pero bueno, no me dieron la medida de esa cubierta, entonces no tengo aquí esta cota. Pero, pero, en el plano, en alguna parte dice a qué escala está representado. Entonces aquí me dice, este plano está a escala 1,75. Entonces, ok, yo tomo el escalímetro, digo, vamos a buscar la escala 1,75. Ok, entonces es esta escala y con este ladito, con esta regleta, mido sobre el plano y puedo decir, ah, ok, esto mide tanto, sin necesidad de que esté la cota. Para eso es que aparecen estos escalímetros. Y por eso es que debemos normalizar la representación a escala dime, ¿no? Debemos normalizarla a unos valores específicos. ¿Para qué? Pues para que puedan responder a esas herramientas de medición. Si no fuera por eso, si no fuera por esas herramientas, si todos los planos fueran en PDF, ¿sí? O todo el mundo usara AutoCAD, o pues lo de menos sería la escala. Pero hasta el día de hoy es indispensable, sí o sí, entenderla y representarla en valores exactos. Además, porque si todo el mundo usara valores de escala cualquiera, pues también sería muy difícil, por ejemplo, hacer representaciones dimensionadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta coleccionar carritos, pero tienen que ser a escala 1:16, porque no me gusta que tengan carros, que tengan unos grandotes, otros chiquititos, en fin. Si todo el mundo usara cualquier escala, pues no habría forma de establecer un patrón, de establecer algún tipo de regulación. Entonces, bien. Ahora, ¿dónde estaba yo? Aquí. Ok, entonces ya les mostré una forma de encontrar la respuesta cuando la pregunta me dice el objeto mide tanto y lo vamos a escalar a tanto. Esta es una forma, ¿no? Multiplicar fracciones. Ustedes se acuerdan, de paso, porque después se me olvida hacer el paréntesis, y esta es la tarea que les queda. ¿Ustedes se acuerdan cómo sumar fracciones? Si yo digo 42 séptimos más 35 16avos, esto es igual a, ¿cómo se hace? ¿Qué debo hacer? ¿Quién me recuerda? Vamos a acordarnos de eso, a ver, ¿cómo se hace? Mínimo Espera, común múltiplo. espera. Espera, no me busquen en Google, no me hagan trampa. Mínimo común múltiplo Mínimo No, común múltiplo ¿de qué? de los denominadores. Mínimo común múltiplo de los de los de arriba. denominadores. Exactamente, estos dos valores de abajo, que son los denominadores o divisores, estos dos números deben ser iguales para poder sumar o restar. Para poder multiplicar o dividir, no. Para multiplicar o dividir una fracción no necesito que el denominador sea el mismo, pero para sumarla o restarla sí. Entonces, si yo voy a sumar séptimos con 16avos, ahí es cuando la profesora decía, no podemos sumar peras con manzanas. Entonces, no es posible hacer esta suma. ¿Qué debo hacer? Debo hacer que el denominador sea el mismo y ahí es donde aparece la expresión que nos dijo. ¿Quién me dijo mínimo común múltiplo? ¿Quién fue? Yo, profe. Yo, dime tu nombre. Jorge. Jorge, gracias Jorge. Gracias Jorge. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo entre 7 y 16? No sé realmente cuál sería, pero pues hagamos esto de una forma un poquito más rápida. Yo puedo decir que voy a multiplicar esto por 1. Sí, vamos a multiplicar esto por 1. ¿Y qué es esto de multiplicar esto por 1? Lo voy a multiplicar por 16 16avos. Y aparte, la otra expresión la voy a multiplicar por 7 séptimos. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Resulta que al multiplicar esta operación, este 7 por 16, pues voy a tener un múltiplo común. No sé si sea el menor, pero es un múltiplo común entre 7 y 16, ¿sí? No sé si recuerdan el concepto de mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 8?
¿sí? Eso tiene un símbolo que lo expresa, pero yo no me acuerdo ahorita cómo es el símbolo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 8? Pues 8, porque 8 es múltiplo de 8 y 8 es múltiplo de 2. Pero si decimos cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 9, pues seguramente será 18, porque 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. 2 por 1, si sigo de 2 en 2, pues el mínimo al que van a ser equiparables es en 18. Entonces, no es que siempre, ¿no? No siempre el mínimo común múltiplo resulta de multiplicar los dos. A veces es un número mucho menor. Pero seguro, si yo multiplico los dos valores, pues voy a tener un común múltiplo. Si eso no es el mínimo, no sé, pero será un común múltiplo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar un común múltiplo. Pero como multiplico el divisor, como multiplico el denominador por el 16 que estaba en la otra fracción para hallar su mínimo, o bueno, su común múltiplo, por el mismo número debo multiplicar el numerador. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría cambiando la cifra. Entonces, en este caso, esto es tan simple como multiplicar por 1, así como dijimos ahorita, si divido por 1, da el mismo número. Si multiplico por 1, da el mismo número. Y 16 dieciseisavos es 1. Por consiguiente, 42 séptimos por 1 es igual a 42 séptimos. No estoy cambiando la cifra, lo que estoy es cambiando la expresión para poder hallar ese mínimo o ese común múltiplo. Entonces, 42 por 16, ¿cuánto da? Alguien que me ayude ahí con su calculadora, por favor. 42 por 16. ¿Cuánto es? 500 o 600. 672. 672, muchas gracias. Y 7 por 16. 112. Señora, 112. 112. Más 35 por 7. Son 70, 210, 245. Si no estoy mal. ¿Sí? ¿Estoy bien? 35 por 7 es 245. 30, no me responden. 70, Espera, 200, profe, ¿cómo es? 240. Sí, 35 por 7 es 245. Sí, sí. Sí, sí, señor. Gracias. 35 por 7. Sí, señor. 672 más 245 es 917. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo fue? ¿Cómo dijiste, profe? 600. 72 más 245 es 917. ¿Estoy en lo Sí, correcto? señor. Sí, Gracias. Sí, profe. señor. Ok, entonces aquí tenemos una respuesta. 42 séptimos más 35 dieciseisavos es igual a 917 112avos. Y habría que ver si esto se puede simplificar. No se puede simplificar por 2 porque no son pares ambos. No se puede simplificar por 3 porque la cifra de abajo ni la de arriba son múltiplos de 3 por 4, por 5. Ahí habría que ver cómo se puede simplificar. Si habría algún valor en el que se pueda simplificar ese 917 sobre 112 o 917 112avos. No sé si sea simplificable por alguna cifra. Ay, hay que hallar, bueno, eso se puede hacer por una operación ahí en la que aparece un numerito a la izquierda, otro a la derecha, que yo ni me acuerdo de eso. Me tocará estudiarlo porque después lo vamos a ver, pero eso se llama factorización, ¿es? Sí, creo que es para encontrar ese valor por el cual serían divisibles ambos números y no sé qué. Pero bueno, eso no viene al caso. El tema es que ahí recordamos más o menos cómo se hacen las sumas de fracciones, porque este tema de sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones lo vamos a ver más adelante, cuando empecé. Es más, es que dentro de 8 días vamos a tocar el tema, porque dentro de 8 días nos vamos con ecuaciones lineales de primer grado. Y en ecuaciones lineales de primer grado vamos a tener que tocar fracciones, ¿sí? Entonces, pues para que lo vayan recordando. Y esta semana ahí hagan uno que otro ejercicio, cuando tengan tiempo, cuando se acuerden, busquen en YouTube cómo se multiplican, se dividen, se suman y se restan fracciones. Y recuerden lo que eso no es tan difícil, todos pasamos por ahí en séptimo, pues creo que no va a ser tan difícil recordarlo. Bueno.
Ahora, entonces volvemos a nuestro tema de escalas, porque este era simplemente un largo paréntesis acerca de las operaciones con fracciones. Ya les mostré entonces un método que es utilizar la multiplicación de fracciones para poder encontrar la respuesta. Pero sin esa multiplicación de fracciones vamos a utilizar nuestra regla de 3, la que ya conocemos y creo que ya todos ustedes han logrado entender. Entonces, de nuevo, si me dicen el objeto mide 30 metros y lo vamos a representar a escala 1:15, ¿cuánto quedará midiendo? Mismo ejercicio. ¿Lo podemos representar en escala de 3? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tres datos. Por un lado tenemos 30 metros. Por otro lado tenemos una escala que tiene un valor 1 y otro valor 15. Ahí están los tres datos. Y tenemos una incógnita. ¿Cuánto va a medir en metros? ¿Cuánto va a medir en metros el objeto al final? Al final, al representarlo a escala 1:15, ¿cuánto va a medir en metros? Entonces tenemos tres datos, 1, 2 y 3 y una incógnita. Primera condición, se cumplió. Segunda condición, vamos a organizar correctamente los datos. Para que esto nos dé, vamos a organizar los datos. Entonces van metros con metros. Ok, listo, aquí ya tenemos metros con metros. Pero mi pregunta es, ¿y dónde va este 1 y dónde va este 15 de la escala? ¿Dónde irán? ¿El 1 irá arriba o irá abajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿El 1 irá arriba o irá abajo? Lo va arriba. Yo creo arriba, sí. Arriba, arriba. ¿Quién da más? ¿Quién vota otra Y cosa? arriba. Arriba. ¿Por qué arriba? Algunos de ustedes que me respondió arriba. ¿Por qué creerían que el 1 debería ir arriba? Porque se multiplica cruzado. Entonces, digamos que ¿cómo es la operación? El 30 se multiplica por el 15 y se divide por el 1. ¿Y 30 por 15 nos da? ¿30 por 15? Así en la cabecita. No usen calculadora. 30 por 15. ¿Cuánto es 30 por 10? ¿Cuánto es 30 por 10? 4.50, profe. 4.50. Sí, No, 30 por 10, 30 por... sí, 300, ¿no? Entonces recuerdan que yo les dije que para mí es fácil multiplicar o dividir por 5 porque multiplico o divido por 10 y después por 2. Entonces para mí 30 por 15 es igual a 30 por 10, 300 y la mitad de 300 es 150, 300 más 150, 450. Entonces 30 por 15, 450. Digamos que es una forma que a mí me resulta sencilla. Ya les digo, encuentren el método, encuentren la invitación que yo les hago y esa sí sigue siendo y seguirá siendo mi invitación en todas estas sesiones, es a traten de reactivar esa habilidad matemática que todos tenemos. Por defecto la tenemos, estoy seguro. Nosotros nos sorprendemos mucho cuando vemos a nuestros hijos que tienen 6 y 9 años haciendo cuentas y sumando en la cabeza, porque uno dice, bebé, pero lo hacen muy bien. Es que esa habilidad naturalmente uno la tiene. Lo que pasa es que la olvida. La olvida y el celular no ayudó para nada con eso porque ahora todos cargamos una calculadora en el bolsillo y entonces ya hasta para hacer una suma sacamos calculadora. Entonces los invito y las invito a tratar de reactivar esa partecita en su cerebro que puede estar durmiéndose y lo van a agradecer cuando estén más viejitos. Créanme que sí. Profe, pero muy dormido. Muy dormida. A despertarla. Sí, A es que despertarla. eso es pesado. Ustedes no van a ver un matemático con Alzheimer, van a ver. Entonces, bueno. Entonces, si multiplicamos 30 por 15 nos da 450 y si eso lo dividimos por 1 da 450. Si fuera así, la respuesta sería que el objeto de 30 metros a escala 1:15 mediría 450 metros. ¿Es la respuesta correcta? No, no es la respuesta correcta. Ya vimos que era 2. La respuesta es 2. ¿Por qué? Esto realmente va así. El 1 va abajo y el 15 va arriba. ¿Por qué? Porque no se les puede olvidar esto que expusimos acá. Esperen, ampliamos este texto. Voy a poner este texto de 30. Pongámoslo por aquí. Pero no lo dejemos tan grande de 30. ¿Qué se me hizo el 30? Ah, aquí está. Dejemos esto apenas de... Listo. Hagámoslo un poquito más grande nomás, de 20 píxeles. Listo. Entonces, tenemos por un lado 30 metros. Ese es el dato 1 que tenemos.
Por otro lado tenemos la pregunta, eso cuántos metros va a quedar midiendo finalmente, esta es la pregunta. Y por otro lado tenemos nuestra escala que es 1, 15, 1, 15, y el orden ahí es importante, ¿no? Es 1, 15, no 15, 1, 1, 15. Entonces, ¿por qué el orden es importante? Porque si es 1, 15, yo ya sé que estoy haciendo una escala de reducción. Por consiguiente, ¿cómo es la forma correcta de organizar los datos en este caso? No solo deben coincidir metros con metros y escala con escala, porque es que estos dos valores tengo que encontrarles ubicación. ¿Cuál es la ubicación? No olviden que por un lado tenemos unidades representadas y por otro tenemos unidades reales. ¿Los 30 metros son unidades reales o unidades representadas? Los 30, Son 30 reales. metros son reales, correcto. Los sí. 30 metros son unidades reales. Por consiguiente, aquí van las unidades representadas. Y recuerdan lo que les dije al principio en la escala, cuáles son las unidades reales y cuáles son las unidades representadas. Las unidades reales son las que están a la izquierda, a la derecha, las unidades representadas las que están a la izquierda. O sea que en una escala 1.15, 1.15, el 1 son las unidades representadas y el 15 son las unidades reales. El 15 entonces serán las unidades reales y el 1 serán las unidades representadas. 15 unidades reales, 1 unidades representadas. Entonces ahora sí tengo metros con metros, escala con escala, unidades reales con unidades reales y unidades representadas con unidades representadas. Esta es la forma correcta. Y ahora sí, 30 por 1, 30, dividido 15, 2. Ahí estuvo la respuesta. 30 dividido 15, 2. Entonces, el objeto que mide 30 metros a escala 1.15, escala de reducción, va a quedar midiendo 2 metros. ¿Sí? Ahí está, 30 por 1, 30 dividido 15 igual a 2. Lo mismo entonces en este caso. Aquí tenemos también 3 datos, que son, por un lado hay un objeto que mide 3 milímetros, por otro lado tenemos una escala que es 25, 1. Y por otro lado no sabemos cuánto va a quedar midiendo el objeto representado. Entonces vamos milímetros con milímetros, listo. Unidades reales, que son los 3 milímetros, con unidades reales. ¿Cuáles son las unidades reales en escala 25-1? ¿El 1 o el 25? El El 25. 25. El 25, correcto, exactamente, el 25. Y el 1 son las unidades representadas. Entonces quiere decir que copiemos esto, pongámoslo aquí, unidades reales, quiere decir que 3 por 1, ay, ustedes me, ven, ¿por qué me dejo confundir? Es al Las contrario. unidades reales son 1, señoritas. Ay, Es que perdón. sí, no me confundan. No, las unidades reales son 25. En la escala 25-1, miren, 25-1, el 1 son las unidades reales, el 25 son las unidades representadas. ¿Sí? Escala de ampliación 25-1, el 25 son las unidades representadas, el 1 son las unidades reales. Entonces aquí el 1 va con las unidades reales y el 25 va con las unidades representadas. 3 por 25, 75, dividido 1, 75. El objeto de 3 milímetros a escala 25-1 va a quedar midiendo 75 milímetros. Esto es lo que no se les puede olvidar. Esto, nunca se les puede olvidar esto cuando estemos hablando de escala. Que los de la izquierda son las unidades representadas, los de la derecha son las unidades reales y por eso eso está grandote en la guía. Miren, a la izquierda unidades representadas, a la derecha unidades reales. Porque todo lo que acabo de decirles está aquí escrito en la guía. ¿Sí? Cuando hablamos de escalar un objeto nos referimos a cambiar todas sus dimensiones en proporción, haciéndolo más grande o pequeño, y específicamente en dibujo lo escalamos para poder representar adecuadamente según el espacio disponible. Las escalas en dibujo técnico son representadas de la siguiente manera, con 2 puntos o con slash. A la izquierda están las unidades representadas, a la derecha las unidades reales. Lo anterior quiere decir que si por ejemplo la escala U es 1,20, por cada centímetro que haya en el dibujo estamos representando 20 centímetros reales de objeto. La escala puede ser de reducción o de ampliación. 1,10 quiere decir que estamos representando el objeto 10 veces más pequeño, lo estamos representando 10 veces más pequeño de lo que realmente es. Una escala 5,1 quiere decir que lo estamos representando 5 veces más grande de lo que realmente es. Para hallar las dimensiones, entonces aquí hay un ejercicio, un pequeño ejercicio. Pero bueno, este es el mismo que, o bueno, no, hagamos este. Entonces para hallar el que está de ejemplo en la guía.
Para hallar las dimensiones reales de un objeto podemos usar la expresión de su escala en regla de 3 simple, organizando adecuadamente los datos y convirtiendo a la misma unidad. Ejemplo, si en la escala gráfica de un mapa, 0,5 kilómetros, entonces vamos tomando datos, o es más, voy a copiar esto aquí, control C, y peguémoslo aquí, No. pongámoslo por aquí abajo. Ok, entonces si en la escala gráfica de un mapa 0,5 kilómetros equivale a 4 centímetros, ¿cuál es la escala numérica de ese mapa? Entonces vamos a encontrar los datos y vamos a ver la respuesta. Datos. Por un lado me dice que hay 0,5 kilómetros. Por otro lado me menciona 4 centímetros. Por otro lado me habla de escala, pero no me dice cuál es la escala. O sea que la escala ¿será una escala de reducción o una escala de ampliación? ¿Estará hablando Ahí de una escala? sería de ampliación. Si en la escala gráfica de un mapa De 0,5 kilómetros equivalen a 4 perdón. centímetros, Reducción. estoy reduciendo, exactamente. O sea que tenemos una escala que es 1x. ¿Sí? 1x. Ahí está la pregunta, porque no conozco la escala. La escala es 1 algo, pero no conozco ese algo. Ahí está la pregunta. Entonces vamos a organizar los datos. 0,5 kilómetros, ¿unidades reales o unidades representadas? Esos son los... No me van a confundir otra. Ay, pues, profe, tú estás explicando. 0,5 kilómetros, ¿unidades reales o unidades representadas? Es la unidad representada, porque me dice que es la escala gráfica. Ay, No. no. Mentira, son los 4 centímetros. Ah, sí, señora. Los 0,5 son los reales. 0,5 son las unidades reales. Sí, señor, muchas gracias. Hábleme usted que no me confunde. No, mentira. Uy, listo, profe. Quedó grabado. Esto No, quedó grabado. No, mentira. Listo, entonces 0,5 kilómetros son las unidades reales. 4 centímetros son las unidades representadas, ¿cierto? Entonces, 1x es la escala. 1, unidades reales o unidades representadas. Miren la guía. Representadas. ¿Representadas? Sí. No se les olvide. Representadas. ¿Sí? A la izquierda van las unidades representadas. Y como es una escala de reducción, ya sabemos que estamos reduciendo la distancia real para representarla mucho más pequeña. Pues entonces la escala será 1, 2 puntos algo, porque es una escala de reducción. Por consiguiente, el 1 son unidades representadas. Y la X serán nuestras unidades reales. Entonces aquí ya hemos organizado los datos, pero tenemos un problema. 1 por 0,5 dividido 4 no podemos. ¿Por qué? Porque ya las organizamos en fila, pero la columna no es correcta. Porque lo que la regla de 3 indica es que para poderla resolver, las unidades deben corresponder. Y aquí estoy en kilómetros contra centímetros. O sea que debo convertir esos valores a una misma unidad. ¿Qué será más fácil? ¿Convertir los kilómetros en centímetros o los centímetros a kilómetros? Kilómetros a centímetros. Kilómetros a centímetros, es más fácil. 0,5 kilómetros, ¿cuántos centímetros son? ¿Cuántos centímetros hay en 0,5 kilómetros? A ver, díganme por favor. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuántos centímetros hay en 0,5 kilómetros? Espera. 500. No, señor. 5.000, No, señor. 500.000. No, señor. Me doy. 5 millones. No, señor. Espera, profe. ¿Quién da más? O menos, porque ya me pasaron.
¿Cuántos centímetros hay en 0,5 kilómetros? Acaban de hacer una guía con eso. Sí, profe. Ahí es cuando es mayor y voy a menor, multiplico, ¿no? Sí, señora. Entonces 0,5 por 4. Ay, no puede ser. ¿Sí? Multiplico. De una unidad grande a unidad pequeña multiplico. Exacto. Sí, Si señor. tengo 0,5, yo pongo 0,5 por 4 me da 2. No, No, pero es que entonces no es así. no multiplicamos uno por otro. Se multiplica por el factor de conversión. Ah, es que no tengo la otra guía abierta. Ay, no, pero esto ustedes yo creo que lo recordarán más Yo fácilmente. tenía ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000. No, señor. ¿Qué? Perdón, sí, señor. 1000, gracias. Es decir, ¿cuántos metros hay en 0,5 kilómetros? Si en un kilómetro hay 1000 metros, 500. 500, ¿cierto? Entonces tenemos 500 metros. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? 100. 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, si hay 100 centímetros por metro y tengo 500 metros, ¿cuántos centímetros hay acá? 400. 50.000. 50.000. Ah, 50.000 centímetros. Ahí estaba la respuesta. Es que alguien me estaba diciendo, dijo 500, no, 5.000, no, y se pasó a 500.000, se saltó el 50.000. Se saltó la respuesta. 500 por 100, esto es igual a ponerle 2 ceritos al 500. ¿Sí? 500 por 100 es lo mismo que ponerle 2 ceritos más al 500. Es decir, esto es 50.000. ¿Sí? Entonces, 0,5 kilómetros equivalen a 50.000 centímetros. Entonces ahora sí podemos hacer nuestra regla de 3. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos que si realmente la distancia es de 50.000 centímetros y vamos a representar esos 50.000 centímetros en 4 centímetros en el mapa, la escala de reducción será 1 como unidades representadas y la X como unidades reales. Entonces 50.000 por 1, 50.000 dividido 4, 50.000 dividido 4 es 12.500. Entonces aquí tenemos la respuesta. La escala es, entonces, y ahí está en la guía, respuesta. La escala de representación es 1, 12.500. Ahí está la respuesta. Entonces voy a tomar un puntito. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Hay preguntas? ¿Creen que va claro el tema? ¿Enredado? ¿Simple? ¿No simple? pues yo todas las respuestas las he dado mal, profe. Estamos más enredados, la verdad. Bueno, vamos a resolver uno de los puntos que están ahí a ver cómo nos va. Entonces, Profe, resuelva los 9 y así aprendemos más. sí, cierto, así practicamos harto. Yo apoyo a Nicolás. Sí, me imagino que la mayoría lo apoyan. No vamos a Zuli me va a resolver. dar pollo, gracias. No Pues vamos, sí, claro. no vamos a resolver los 9 puntos, pero sí hagamos un par de ellos. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este punto. Ah, pero este es muy parecido al anterior. Entonces hagamos este. Entonces dice, ¿qué escala utilizaría para representar la planta de un edificio de forma rectangular de 70 por 49 metros en una hoja de formato DIN A3? Ese es el problema que realmente le surge a uno cuando está trabajando en desarrollo de productos, en fabricación, en construcción, en arquitectura, en fin. Porque rara vez a uno le dicen, oiga, necesito el dibujo de eso a escala 1:20. ¿Sí? No, eso no pasa, realmente no pasa. Cuando yo llego a la fábrica, lo que me dicen es, hermano, páseme los planos de ese mueble. Ok, ¿qué hoja, en qué hoja puedo imprimirle esos planos? Ah, tengo hojas carta, no tengo más. Entonces a mí me toca pensar ¿y cuál será la escala correcta para poder imprimirle los planos del mueble en una hoja carta? Esa es la pregunta que realmente surge. O de pronto en una constructora le digan, ah, no, ahí tengo el plotter. Puede plotearlos en A0, si quiere. O en A1, o en nuestro pliego o medio pliego. Plotéelos en pliego.
Entonces uno tiene que mirar, ok, los planos de este proyecto, los planos de esta casa, la planta de esta casa, en un pliego, ¿a qué escala lo puedo imprimir? Entonces este ejercicio cabe Claro, profe, perfecto. porque, Señor, claro, porque las medidas, digamos, el tamaño. ¿el tamaño qué? Perdóname. Se cortó y no te escuché más, discúlpame. El tamaño A4 es un tamaño de 21 centímetros por 29, que son un tamaño carta. ¿20 y cuántos? 21 por 29 más o menos es el tamaño A4, que es el tamaño carta. Sí. Y ahí No, se pero no es desprenden 29. A3 en medidas, digamos, para impresión. La hoja carta no mide 29, mide 28. Pero bueno, entonces vamos a resolver. Exacto. Entonces vamos a resolver Bueno, 28. vamos Me a escaché por un resolver este centímetro, punto. profe, porque no estoy en Google, pero más o menos era eso. La hoja carta mide 216 por 279 milímetros. Exactamente. Eso mide una hoja carta. 216 por 279 milímetros. ¿Sí? Para que lo recuerden. Sí, señor. 216 por 279. Sí, Entonces, ahí está hablando en milímetros ya, profe. en milímetros, sí señor. 216 por 279 milímetros. Entonces, bueno, vamos a copiar este punto y lo vamos a resolver aquí. Entonces el ejercicio dice, ¿qué escala utilizaría para representar la planta de un edificio de forma rectangular que mide 70 por 49 metros en una hoja de formato DIN A3? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que saber cuánto mide la hoja DIN A3. Y la hoja DIN A3 mide 320, ¿qué? 420 por 297. Si no estoy mal, puedo estarme equivocando. Puedo estarme equivocando en las medidas. Ya las verificamos. Si alguno ya buscó ahí en Google y me confirma, le agradecería. ¿Alguno? ¿Son medidas de qué, profe? ¿Hoja cuál? A3, DIN A3, A3. Voy. Dice que son, profe. 29,7 por 42. Ah, sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces estamos bien. 420 por 297. Listo. Estas son las medidas de la hoja. Por consiguiente, el área de impresión pues no va a ser de 420, ¿cierto? El área de impresión será un poco menor. Y pues si es rectangular de 70 por 49, pues yo diría que entonces lo voy a imprimir de tal forma que los 70, digamos que la proporción sea más o menos esta, que los 70 metros pues quedaron nuevamente por el lado largo del papel, ¿no? Entonces el planito va a quedar midiendo por acá los 70 metros y por este lado los 49 metros. Listo, entonces esto rotémoslo. Ok, entonces en el planito este lado va a representar los 70 y esto los 49. Entonces, ¿qué es lo primero que uno dice? ¿Cuánto tengo yo para imprimir eso? Esto mide 42 centímetros, 420 milímetros. Hablemos en milímetros. Pero si mide 420 milímetros, yo no tengo los 420 para imprimir. Seguramente esto le va a quitar por lo menos unos 15 milímetros a cada lado por margen. Más por acá habrá un rótulo seguramente. O por acá habrá un rótulo. Entonces digamos que eso me quita un par de centímetros más. Entonces yo diría que de los 420, por lo menos tendría que quitar unos 50 milímetros. ¿Sí? Yo quitaría unos 50 milímetros. O sea que calculo que más o menos me quedan unos 370 milímetros reales para representar esos 370 milímetros para representar ahí los 70 metros. ¿Sí? Más o menos es mi cálculo, pero ahorita vamos a ver si se acomoda o no se acomoda. 370 milímetros, sobre esto voy a hacer la cuenta para representar los 70 milímetros. Entonces, si este es el área que tengo disponible, 370 milímetros, vamos a ver entonces qué datos son los que tenemos. Entonces, otra vez, tenemos un dato que dice, esto mide, aquí esto es confuso, puede resultarles confuso,
porque resulta que el 49 o el 70 no es uno de los datos que me sirva. Esos dos datos no van a ir juntos en la regla de 3. ¿Sí? ¿Por qué no van a ir juntos en la regla de 3? Porque son dos medidas distintas que harían parte de dos operaciones distintas. Yo voy a trabajar con los 70 metros porque ya dije que iba a trabajar por el lado largo, entonces decidí trabajar con los 70 metros. Ese es el valor que a mí me sirve, 70 metros. El otro valor no me sirve para nada en este caso. Entonces 70 metros, ok. 70 metros. Y me dicen que la escala va a ser una escala de reducción, por consiguiente va a ser una escala, la escala va a ser 1x, porque va a ser una escala de reducción. Obviamente, yo tengo que meter 70 metros en 420 milímetros, en 42 centímetros, obviamente lo tengo que reducir. Entonces la escala será 1, 2 puntos x, o sea que los datos son 1 como unidades representadas, x como unidades reales. Entonces ya aquí vamos teniendo organizaditos los datos. 70 metros son las unidades reales, la escala es 1x, donde el x van a ser las unidades reales y el 1 van a ser las unidades representadas, y me falta aquí otro dato. ¿Cuál será ese otro dato? Pues, ¿cuál será la escala correcta para representarlo? ¿Cuál será el tamaño final en el que yo voy a representar esto? ¿Qué es lo que hace uno ahí? No tengo ese dato tampoco, ese dato me hace falta. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Tomar una referencia. Yo ya dije que más o menos iba a contar con 370 milímetros para poder representar el plano. 370 milímetros. O sea que voy a partir de esa idea. Vamos a ver si yo reduzco estos 70 metros hasta 370 milímetros, o lo que es igual 0,37 metros. 0,37 metros, porque debo hablar en la misma unidad. 370, Profe, dime. qué pena que lo interrumpa, pero es que ahí nos están dando un dato también dice que de una forma rectangular, tendríamos dos datos, 70 por 40. Por Un 49. rectángulo. Por 49, perdón. Pero acabo de explicar que esto aquí termina siendo una cascarita, porque los dos datos no me sirven dentro de la misma operación. ¿Por qué los dos datos no me sirven dentro de la misma operación? Porque él no me está diciendo convierta 70 metros a 49 metros. Si yo aquí usara este 49 metros como dato, lo que estaría diciéndole es necesito convertir 70 metros en 49. Y no es así. Yo puedo hacer esta operación con los 70 metros de esta manera, o puedo hacerlo con los 49 en otra forma. En los 49 yo digo, tengo 297 milímetros. Calculo que más o menos se me vayan los mismos 50 milímetros que le quité al largo, se los voy a quitar al alto, a la altura de la hojita. Entonces me quedarían como 240, pongámosle, ¿sí? 240 milímetros. Entonces vamos a hacer la operación con los 49. Si la hacemos con los 49, entonces el tema quedaría así. Quedaría, si tengo 49 metros reales y los voy a representar en 250, o sea en 0,25 metros. Así tendría que ser la operación con los 49 metros. O sea, vean que son dos reglas de 3 distintas. Y vamos a ver qué resultados me arrojan una y otra. No van a ser el mismo resultado, pero van a ser cercano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Y de dónde salió este 0,37 y de dónde salió este 0,25? Ambos salen del espacio que yo creo que tengo disponible para imprimir. Yo creo que en este formato que mide 420 milímetros de ancho, más o menos tendré unos 370 milímetros para imprimir. Eso equivale a 0,37 metros, porque recuerden que debo convertir esto a la misma unidad. Y en ese caso me parece que es mejor convertir los 370 milímetros a metros, que es 0,37, que pasar estos 70 metros a 70.000 milímetros, porque ya empiezo a trabajar con cifras muy grandes. Entonces, horizontalmente creo que tengo 0,37 metros en la impresión. O sea que esos 70 metros los voy a pasar, los voy a convertir o los voy a representar en 0,37 metros para ver qué escala me da. No me va a dar una escala exacta. Eso es lo que queremos ver.
O con los 49, juego con otra regla de 3. Entonces, en los 49 metros, por el contrario, se van a representar en el lado corto de la hoja, lado que tiene 297 milímetros. Calculo que de esos 297 me van a quedar 250 milímetros, ¿cierto? Por consiguiente, esos 49 metros los voy a representar en 0,25 metros. Diría un amigo, sospecho, pecho, calculo, supongo que vamos a hacer la operación. Entonces, 70 por 1, 70 dividido 0,37. Entonces aquí sí usemos la calculadora. Porque sí, yo hago cuenta en la cabeza, pero tampoco para ponerme a dividir con decimales, sí. 70 dividido 0.37 da igual a 189,189, 189, 189. Respuesta 1. Esta sería la respuesta 1. Aquí la respuesta sería que la escala correcta es 1, 189,2. ¿Sí? Esa sería la respuesta aquí, con esta medida. Vamos a ver con la segunda, con los 49 metros, a ver qué me da. Entonces, con los 49 metros sería 49 por 1, 49 dividido 0.25. 49 dividido 0.25 es igual a 196. 196. Entonces aquí, respuesta 1, 196. Ninguna de las dos es una escala normalizada, ni 196 ni 189, pero sí están muy cerca una que sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la escala más cercana que sí estaría normalizada? La segunda. No, ninguna de las dos está normalizada, ninguna de estas dos está normalizada. O sea, yo no encuentro un escalímetro que tenga escala 1.189 o que tenga escala 1.196. Eso no existe. ¿Escala 1.5, profe? 1.5, pues se me fue muy lejos. De 1.196 se me fue a 1.5. ¿Cuál será la escala normalizada más cercana a estas dos respuestas? 1, 2. Sería 200. 1.200. Aquí no puedo obviar ceros. La respuesta es que la escala adecuada para representar ese plano en esa hoja es 1.200. 1.2 es muchísimo más grande que 1.200. 1.2 es muchísimo más grande. Es 100 veces más grande. Si yo digo que este objeto, este plano que mide 70 metros, lo voy a representar a escala 1.2, la representación queda midiendo 35 metros. 35 metros quedaría midiendo. ¿Sí? A escala 1.2, 70 metros equivalen a 35 metros. Obviamente 35 metros está muy por encima de la hoja. 1.200. Ese objeto, esos 70 metros representados a escala 1.200 van a quedar midiendo 35 centímetros, 35, que está muy cerca de estos 350. Podría mirar si de pronto la escala 1.150 sirviera. Habría que ver, muy seguramente no, muy seguramente se va a salir de la hoja. Verificamos, si la escala fuera 1.150, entonces aquí la regla de 3 cambiaría. Si la escala fuera 1.150 y me dijeran a escala 1.150 cuánto queda midiendo, entonces yo diría aquí, esto es 1.150. Ok. 1.150 y la pregunta sería esta. Entonces, ¿cuánto queda midiendo el objeto si lo representáramos a escala 1.150? Entonces, esto sería 70 por 1, 70 dividido 150. 70 dividido 150, respuesta 0,46 metros. 0,46. Quiere decir que si yo fuera a representar ese objeto a escala 1.150, el objeto representado, o sea, el dibujo, quedaría midiendo 0,46 metros, lo que es igual a 46 centímetros o lo que es igual a 460 milímetros. Y resulta
que esos 460 milímetros se salen de los 420 que tengo en la hoja. Entonces no lo alcanzo a representar a escala 1:150. Reducirlo 150 veces no me da. Me toca reducirlo 200 veces. Es la más cercana. 1:200 es la escala normalizada más cercana a estas dos respuestas. Y si fuera, por ejemplo, si esto me diera 1:170, así estuviera más cerca al 150 que al 200. Si estoy muy justo, es mejor pasar a la escala más pequeña siguiente que a la más grande anterior, porque la más grande seguramente va a hacer que se salga de la hoja. Entonces ya sabemos, para este plano, para este lote de 70 por 49 metros, para representarlo en una hoja de formato o de tamaño A3, debo representarlo a escala 1:200. ¿Sí? Más o menos. Preguntas. Preguntas. No, profe, o sea, pues yo de mi manera no lo veo tan difícil, lo que pasa es que toca es practicarlo, porque es que con un solo ejercicio así, en la práctica haciendo los ejercicios que se da uno cuenta el tema de las escalas, profe. O sea, hacemos otro. Pues yo creo que con otro ya pues nos quedaría un poco claros, digo yo. Bueno. Por ahí unos 3, profe, para entenderlos todos. Ok, sí. Unos 9. Unos 8 más, sí. Listo, entonces hagamos otro ejercicio. Aquí solamente estoy montando unas escalas para que veamos 1:150. Estoy montando aquí unas escalas en AutoCAD para que vean el ejemplo, lo vean visualmente. Vean a qué me refiero, que cabe, que no cabe. Entonces aquí he cuadrado unas escalas. Voy a hacer ese lote. Entonces digo que voy a hacer aquí un rectángulo de 70 por 49. Listo, ahí tengo ese lote de 70 por 49. Lote que voy a poner aquí en rojo. Entonces voy a crear aquí una capita roja. Ustedes van a ver AutoCAD, no se preocupen que tal vez yo les enseñe AutoCAD, les enseñe Inventor. Ya tenemos un año para trabajar varias cosas. Listo, entonces me voy aquí a mi hoja y entonces en mi hoja me dicen, bueno, usted tiene que trabajar en una hoja A3 horizontal. Vamos a configurar esto en A3 horizontal. Entonces le voy a decir que esto va a ser una hoja A3 horizontal. Listo. Aquí, ok. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra hoja y si vamos a ver, digamos que considero que el espacio para la representación correcto es este. Listo. Y entramos en ese espacio. A escala 1:150, esto se ve así. No cabe. ¿Sí ven? Que se salió el dibujo. Mientras que a escala 1:200, uy, quedó muy justo. Bueno, claro que aquí puedo ampliar este viewport. Llevémoslo hasta aquí y traigámoslo hasta acá. Listo, miren, a escala 1:200, ahí está. Eso es lo que se ve del objeto. Así se va a ver el objeto impreso en una hoja A3 a escala 1:200. Mientras que a escala 1:150 se vería más grande, por consiguiente ya no cabe en la hoja. Se sale un poquito. Eso realmente era para que viéramos cómo quedaría ese plano a escala 1:200. Entonces habría que ver si aquí cabe en rótulo y todo el rollo. Listo. Siguiente ejercicio de la guía. Entonces vamos a tomar este. Tenemos un microchip que mide 1600 nanómetros de ancho. Y queremos hacer sus planos representándolo a 10 centímetros. ¿A qué escala fue dibujado? Entonces vamos a ver.
Listo. Ok, ahí lo tenemos. Pregunta. Tenemos un microchip que mide 1600 nanómetros de ancho. Queremos hacer sus planos representándolo en 10 centímetros. ¿A qué escala ha sido dibujado? Datos. 1600 nanómetros. 10 centímetros. Escala de reducción o de ampliación. Escala de reducción. De ampliación. De ampliación, correcto. O sea que la escala va a ser X1, ¿sí? Algo 1, porque es una escala de ampliación. Por consiguiente, ¿dónde va el 1? ¿En unidades reales o unidades representadas? Unidades reales. Muchas gracias. Unidades reales. Recuerden, a la izquierda están las unidades representadas, a la derecha están las unidades reales. En una escala de ampliación, el 1 representará las unidades reales, el otro valor representará las unidades representadas. Entonces el 1 va en unidades reales, o sea que la X está aquí. Listo. Ya tenemos los datos organizados, pero nos falta trabajar en la misma unidad. ¿Centímetros o nanómetros? ¿Cuántos nanómetros hay en 10 centímetros? ¿O cuántos centímetros hay en 1600 nanómetros? ¿Se acuerdan qué es un nanómetro? ¿Qué es un nanómetro? ¿Están abriendo la guía número 2? ¿No acuerda nadie? Dios. Es menos que 1 milímetro. Sí, claro, bastante menos. ¿Cuánto? 1 millón creo que es. Es la milésima parte del milímetro. El nanómetro es la milésima parte del milímetro. Si recuerdan que aquí en la guía, abramos la guía. Miren, la guía número 2 dice que el nanómetro... Ah, mentira, ese es el micrómetro. El nanómetro es la centésima parte del milímetro. Porque el micrómetro es la milésima parte del milímetro. El nanómetro es la centésima parte del milímetro. ¿Estoy en lo correcto o estoy errado? Busquemos porque ahí no sea que yo me haya confundido. Nanómetro. Millonésima parte. Millonésima parte del milímetro. No. Sí, señor. 2, 3. Sí, señora, una millonésima parte. Uy, jue madre, esto Sí, es una milésima una parte millonésima. del micrómetro. Ok. Entonces, Si usted no hace caso. sí, disculpe. Qué pena con usted. Entonces, si un nanómetro es una millonésima parte del milímetro, cualquiera de los dos casos vamos a tener un número muy grande. ¿Cuántos centímetros hay? ¿Cuántos centímetros hay en 1600 nanómetros? ¿O cuántos nanómetros hay en 10 centímetros? ¿Qué convertimos? Los nanómetros a centímetros. Listo. O sea que tenemos que correr esto 9 veces. ¿9 o 6? Esperen a ver. De nanómetros a centímetros. Quito 2 de estos ceros. Entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Tendría que correr 7 veces la comita. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces la comita. O sea, esto sería 0,00016 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sería 0,00016 centímetros. Ese sería el valor.
Entonces, el microchip mide 1600 nanómetros, que es igual a 0,00016 centímetros, y lo voy a representar a 10 centímetros. ¿Cuál será la escala de representación? Pues fácil, aquí ya 10 dividido 0,00016. Entonces 10 dividido 0,00016 es igual a 62.500. O sea, la escala de representación, aquí ponemos respuesta. La escala de representación es escala 62.500 1. Escala 62.501. Ahí está, esa sería la escala de representación. Escala normalizada o no, para nada, pero pues es que cada cuánto tendríamos que hacer los planos de un chip. Entonces, en este caso, no sé, pues habría que ver si hay alguna escala normalizada cercana para pasarlo, no sé, 60.001, 50.001 o algo así. Pero bueno, no importa, en este caso no voy a buscar una escala normalizada porque o no existe o jamás vamos a tener que utilizar una escala de tales dimensiones. O sea, ampliar un objeto 62.000 veces, eso es lo que se hace en bacteriología, pues, con bacterias o en virología o en este caso con chips. Pero de resto uno nunca tiene que ampliar tantas veces un objeto. Reducirlo sí, porque en los mapas normalmente los objetos están muy reducidos. O sea, ¿cuántas veces se tiene que reducir el mundo para que podamos verlo en una pantalla en Google Maps? Pues, miles de veces, ¿no? Entonces, escalas de reducción puede que en mapas sí. De ampliación, esto es muy raro, pero bueno, raro porque pues no se ve. Entonces, bueno, ahí está el método. De nuevo, trabajamos entonces con regla de 3. Igual, si les queda fácil resolverlo con la primera opción, que fue la de la multiplicación de fracciones, pues también es válido, ¿sí? Lo que pasa es que esto solo funciona si ya tengo la escala. Si no tengo la escala, esto no... O sea, esto solo me sirve cuando me dicen el objeto mide tanto y lo voy a representar a tal escala. Si yo tengo esos datos así, esto me sirve. Porque eso, el objeto mide tanto, lo convierto en fracción, tomo la escala como una fracción, como lo que es, tomo la escala como una fracción y multiplico. Y listo, tengo la respuesta. ¿Sí? Sea cual sea de ampliación o sea de reducción. Pero, porque miren, este era el ejemplo de con una escala de reducción 1.15, este era el ejemplo con una escala de ampliación 25.1. Entonces, sea cual sea el caso, funciona. Pero solo en esos ejercicios va a funcionar. Cuando me dicen el objeto mide tanto, lo vamos a representar a tal escala, ¿cuánto queda midiendo? En los demás esto no es posible, porque no voy a tener los datos para crear las fracciones, entonces no puedo hacerlo así. En los demás tendremos sí o sí que utilizar regla de 3. ¿Sí? Regla de 3. Como en este caso, como en este caso, como en este caso. Entonces tendremos que usar regla de 3 en cualquiera de los demás. Nada, espero que con esto haya podido dejar más o menos claro el tema. Igual la idea es que empiecen a hacer los ejercicios y si surgen dudas me consulten. Nos veremos entonces el próximo sábado a las 5:30. Voy a ver, yo les había dicho que este viernes los esperaba, pero no me fue posible porque ni siquiera fui al SENA. Tuvimos otras actividades fuera y no pude ir al SENA. Entonces espero el próximo viernes sí poder esperar a que ustedes lleguen para conocerlos. Ojalá me sea posible. Les avisaré, les confirmo. Y si es así, nos vemos el viernes. Si no, pues nos vemos el próximo sábado a las 5:30 por este mismo lugar. Profe, una pregunta. Si no nos vemos en un bar, entonces. Yo no bebo, no señor, disculpe. No, Profe. Yo tampoco. Juiciosos. Señor, dime. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Ya llevamos, con esta sería la actividad de la actividad número 4, ¿no? Sí, señor. ¿Cuándo vamos a empezar a ¿A subirlas? subirlas en la territorio? Ahorita mismo voy a crear, no, ahorita no, mañana en la mañana creo los espacios para cada guía. Eso sí, por favor, porque tan pronto empiece,
Yo sé que algunos muy juiciosos han venido desarrollando las guías y ya las tienen listas y me sucede, ¿no? Cuando empezamos con estos grupos nuevos en los que se me demora en habilitar Territorium, cuando lo abro, creo la primera actividad y ya ahí me suben todo. No, no, no. Cada guía va a tener su actividad. Para que por favor estén muy al tanto de eso, muy pendientes y la suban en donde corresponda. La guía 1 va a tener su espacio, la guía 2 va a tener su espacio, cada una su espacio aparte. Entonces van a encontrar, espero ya mañana en la mañana a primera hora tenerlo listo, eso no me lleva tanto tiempo. Van a encontrar las 4 guías listas, los 4 espacios para subir las 4 guías como evidencia. Y el próximo Profe, sábado nos vamos con la guía número 5. Esa guía número 5 sí va a tener un par de semanas para su desarrollo. Dime, profe, ¿y tú cuánto tiempo hay de plazo para subirlas? ¿cuánto tiempo? Nosotros terminamos hasta el 3 de diciembre. Es el plazo máximo que tengo para poderles recibir cualquier tipo de evidencia porque ustedes terminan el 10. Ah, ok. Conmigo terminan el 10, el 10 ya deben estar evaluados. Entonces, al 3 de diciembre, plazo máximo para subir guías para durante esa semana del 5 al 10 evaluar y aprobar resultados. Entonces, plazo máximo para todas las guías hasta el sábado 3 de diciembre. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahora sí detengo la grabación. Nos vemos.